Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Focos. Hoy iniciamos poniendo en perspectiva la transformación del discurso del presidente Bukele sobre el acceso a los archivos militares relacionados con la masacre del Mozote, cometida por el ejército salvadoreño en 1981. Y es que el año pasado, cuando recién iniciaba su mandato, el presidente Bukele se comprometió a dar acceso total a estos archivos. Pero esta semana, en cadena nacional, el presidente Bukele desconoció la autoridad del juez de San Francisco Gotera que conoce el caso y además dijo que no se permitirían las diligencias de investigación en la Fuerza Armada salvadoreña. Iniciamos. El lunes 21 de septiembre pasado, el Ministerio de Defensa desobedeció una orden judicial para inspeccionar los archivos históricos de la Fuerza Armada. Esa mañana, el coronel Carlos Vanegas, director jurídico de esa cartera, no permitió la entrada a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada al juez Jorge Guzmán, quien dirige las investigaciones por el caso de la masacre El Mozote, perpetrada por el ejército en 1981. Estas acciones del Ministerio de Defensa parecían contradecir el discurso del propio presidente Nayib Bukele, quien hasta hace unos meses aseguraba que colaboraría plenamente con las investigaciones. Nosotros estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro, de la A a la Z. Es más, si el juez no pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z. Pero el discurso presidencial ha cambiado. Bukele guardó 3 días de silencio antes de pronunciarse sobre la negativa al juez del caso El Mozote. El presidente dijo en cadena nacional que no existe documentación referida a casos de la guerra en el Estado Mayor, y que toda la información vinculada a la masacre se encontraba en 5 carpetas que mostró en una mesa junto a su pedestal. O me cree o no me cree. Si no me cree, pues habrán elecciones en unos años, usted vota por otro presidente y ese presidente pídale que desclasifique lo que supuestamente yo no desclasifiqué y se darán cuenta, la historia se dará cuenta que yo no estoy escondiendo, porque no me sirve de nada, un medio papel del Mozote. Bukele no explicó por qué esta información no se hizo llegar al juez antes, cuando se requirió al Ministerio de Defensa en noviembre del año pasado. En cambio, vinculó la causa por la justicia en el caso El Mozote, impulsada por las víctimas sobrevivientes de la masacre, a una supuesta vendetta política de la oposición. ¿Cuál es el problema entonces de abrir la puerta y que entre el juez y que entre el Apolonio con la PDDH? Pues el problema no son los archivos del Mozote, porque ellos gobernaron 10 años. Me refiero a ambos porque ambos responden al FMLN. Bukele no dio pruebas de esa supuesta trama política detrás del caso, y cuando fue consultado sobre si no era mejor permitir que las partes del proceso judicial verificaran por sí mismas la inexistencia del archivo, el presidente evadió la pregunta. Estas declaraciones rompieron con el discurso adoptado anteriormente por el presidente en favor de la justicia y la verdad en los casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. Bukele, un presidente joven desvinculado de los bandos que pelearon en la guerra, comenzó su gestión demostrando la intención de romper con el silencio y la desidia con que gobiernos anteriores abordaron esas demandas. El 1 de junio de 2019, la primera orden presidencial de Bukele fue retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la fachada de la Tercera Brigada Militar de Infantería en San Miguel. Semanas después, el 18 de junio, el presidente se reunió con una comitiva de víctimas de la masacre del Mozote y se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a las acciones de reparación y reivindicación que debe tomar el Estado en su favor. Parte de esa sentencia obliga al Estado a adoptar medidas para garantizar a los operadores de justicia, así como a la sociedad salvadoreña, el acceso público a los archivos que contengan información útil para la investigación de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra. Pero el discurso de Bukele chocó contra la realidad el 6 de marzo de 2020. En esa fecha, el Ministerio de Defensa se negó por primera vez a abrir sus archivos y denegó el acceso a sus instalaciones a los miembros de la Comisión Especial de Memoria de la Universidad de El Salvador, quienes, acompañados de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, pretendían realizar una diligencia de inspección a la documentación histórica del ejército. Estas escenas anticipaban lo que ocurrió el lunes pasado, cuando el juez del caso El Mozote se presentó en el Estado Mayor Conjunto. Para las víctimas de la masacre en El Mozote, la obstaculización de la inspección judicial del lunes pasado no tiene base legal e implica un profundo desprecio a sus derechos como víctimas de crímenes de lesa humanidad. En un comunicado expresaron:
Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República es un presidente más de la impunidad, del engaño y del doble discurso. Bienvenidos a la entrevista de Focos. Estoy conversando con el licenciado Manuel Rodríguez. Él es secretario general del PCN, el Partido de Concertación Nacional. Gracias por recibirnos para esta entrevista. Gracias a ustedes por el espacio que nos dan, ¿verdad? Y aquí estamos pues, para responderle cualquier consulta que tengan y saludar pues a la teleaudiencia, ¿verdad? Que sabemos la calidad de programa que ustedes realizan y la cantidad de gente que ve este programa. Bien, bueno, vamos a iniciar. Parece que estamos viviendo desde los acuerdos de paz un periodo de confrontación política sin precedentes y de conflicto entre los órganos. Usted es un político con muchísimos años de experiencia y me gustaría saber su opinión. ¿Tiene precedentes esta etapa de polarización, de confrontación política que estamos viviendo? Mire, nosotros, los salvadoreños, hemos mantenido este ambiente de confrontación durante mucho tiempo, ¿verdad? Quizás la única época que yo fui testigo fue allá en 1969, donde pude experimentar la unidad nacional del pueblo, cuando fue el enfrentamiento con la República de Honduras. En ese momento definitivamente vimos nosotros esa unidad nacional. Ahí no habían distingos de partidos políticos, ahí no había ni que eran demócratas cristianos o que eran de conciliación nacional, sino que vimos un pueblo unido, enfrentando un problema. Y esa, digamos, es la expectativa que nosotros como conciliación nacional en el pasado y ahora como concertación nacional tenemos. Tenemos la obligación de buscar esos acercamientos. Después de ese periodo, vino un periodo también de enfrentamiento, ¿verdad? Usted está joven, no le tocó vivir, digamos, los gobiernos del PCN, los gobiernos del coronel Molina, pero durante el periodo del coronel Molina, vimos nosotros incluso a un gobierno que estaba buscando la unidad nacional. El coronel Molina tomó en cuenta dentro del gobierno, aunque era un gobierno presidido por un militar, no era un gobierno militarista, sino que era al contrario, un gobierno participativo. Ahí el coronel Molina tuvo al arquitecto Tilio Vieita, que era un hombre de la democracia cristiana, lo tuvo en CONAPLAN, que era la Comisión Nacional de Planificación, que después se convirtió en el Ministerio de Planificación. Ahora, yo situaba mi pregunta en este contexto después de los acuerdos de paz y sobre todo porque, bueno, usted ha estado en el PCN desde hace muchos años, ¿verdad? Ha acompañado el desarrollo histórico del PCN, pero me interesaría saber si en este periodo, después de los acuerdos de paz, usted como líder político desde el PCN había enfrentado estos niveles de conflicto, vamos a decir, ya no solo discursivo, sino también entre los órganos del Estado. Mire, definitivamente entre los órganos del Estado no lo habíamos visto. Sí vimos enfrentamiento entre partidos políticos. Cuando terminó la guerra y se firmaron los acuerdos de paz, muchos pensamos que este era el fin de un cuento feliz, que íbamos a tener una historia, un final feliz. Ese cuento feliz se convirtió en un cuento de horror, porque la polarización continuó. El Frente atacando a los gobiernos de Arena y después Arena enfrentando, digamos, a los gobiernos del FMLN. A nosotros nos ha tocado vivir en esta etapa, en ese centro, y nosotros, haciéndole honor a nuestros nombres de conciliación nacional y ahora de concertación nacional, nos hemos visto obligados de buscar esos acercamientos. Y ahora usted decía, bueno, el PCN ha tenido que vivir en el centro. Hoy, en este ambiente de conflictos entre órganos que usted decía no había visto antes, y de estos discursos, sobre todo muy confrontativos entre el Ejecutivo y la Asamblea,
¿Cuál es el papel del PCN en la Asamblea? Mire, nosotros debemos de buscar los acercamientos. Nosotros hemos insistido de que no solamente la Asamblea, ¿verdad?, pero dentro de los partidos políticos, en el pasado nosotros tuvimos la interpartidaria. La interpartidaria permitía reunir a todos los partidos políticos a discutir sobre temas el pasado, específicos. Cuando dice el pasado... Estoy hablando después de los acuerdos de paz hasta ahora con el nuevo gobierno. O sea, al final vino Naciones Unidas y vino la OEA tratando de reactivar lo que era la interpartidaria, buscó acercamiento de los partidos. Ellos promovieron reuniones, se formaron comisiones, se hizo un esfuerzo para poder trabajar conjuntamente. Enfrentamos posiciones como la modificación de la ley de pensiones. Si usted se recuerda, el gobierno no pagó 55 millones de dólares al fideicomiso. Nosotros se lo advertimos al presidente en esa ocasión y le dijimos, mire, si usted no lo paga, le van a bajar la categoría de riesgo al país. Pero no escuchó, porque él tenía asesores que le aseguraban que porque era una deuda que no se había adquirido con 56 votos, no era una deuda soberana, sino que era una deuda adquirida con 43, las calificadoras de riesgo no iban a tomar en cuenta eso. Y fue todo lo contrario. Con esas experiencias es que nosotros hemos estado insistiendo que se debe de conversar. Ahora ya no solamente entre los partidos políticos o dentro de la Asamblea Legislativa, sino que los tres órganos del Estado deben de conversar. Ahora, usted dice, debemos conversar, debemos buscar acercamientos y dice, bueno, el PCN está ahí en esa intención. Ahora, este año la fracción del PCN ha acompañado con sus votos las iniciativas del Ejecutivo en la Asamblea. El PCN tiene más simpatías con el gobierno de Nayib Bukele que con los opositores de Bukele en la Asamblea. No. Mire, nosotros hemos tratado de hacerle conciencia a los partidos mayoritarios dentro de la Asamblea que deben de ellos de realmente estudiar y analizar las cosas, ¿verdad? En Santiago 1:19 dice que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, ¿verdad?, y tardo para enojarse. Eso no está pasando en la Asamblea. Usted puede ver de que se está discutiendo un tema, aparece un tuit, inmediatamente hay una respuesta inmediata del partido, y especialmente de los partidos mayoritarios, de Arena, del FMLN. Nosotros realmente no deberíamos de actuar de esa manera. Nosotros debemos de escuchar, saber escuchar, ¿verdad? Incluso Jesús, cuando habla sobre el tema de escuchar, él dice, mirad lo que oís, ¿verdad? O sea, eso le está diciendo que uno debe de escuchar y debe de proyectar qué es lo que puede pasar. Entonces, ¿usted diría que en la Asamblea Legislativa, además de Gana, el PCN es el partido que está más dispuesto a escuchar al Ejecutivo? No solamente al Ejecutivo. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos. Lo que pasa es que no se está actuando con inteligencia, no se está actuando con sabiduría dentro de la Asamblea Legislativa. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos una reunión con representantes del Ejecutivo para discutir el tema de la cuarentena estricta. Cuando se iba discutiendo y los temas que chocaban, ¿qué es lo que decían? Metámoslo al refrigerador, métanlo al congelador y sigamos avanzando. Primer error, nosotros lo dijimos en ese momento. Pasar temas al congelador y querer resolverlos al final de reuniones extensas, porque recuerda que fueron varios días, era muy difícil. Ahora, a mí me llama la atención, usted dice, bueno, escuchar a todos, no solo al Ejecutivo, pero lo cierto es que en la práctica la fracción del PCN no ha votado, por ejemplo, con los bloques que se oponen al Ejecutivo, sino que siempre vota a favor del Ejecutivo o no vota si el Ejecutivo no está de acuerdo. No, mire, le voy a poner casos específicos. Esa situación que se presentó, si usted se recuerda, el gobierno pedía 15 días. Arena llegó a 12. Nosotros le dijimos, miren, son 3 días la diferencia, démoselo. Y no por el hecho de que estábamos a favor de una posición del gobierno, sino que dijimos, miren, nosotros debemos demostrar una actitud diferente, no de imposición.
3 días no era mucho la diferencia. Dijeron que no. Dijo el presidente, lo voy a vetar. Y nosotros le dijimos, miren, lo va a vetar. ¿Qué va a pasar? Lo va a vetar por inconstitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a regresar acá, se va a superar el veto y va a ir a la sala de lo constitucional y allá van a ser 15 días. Y lo que estaba pidiendo el gobierno era 3 días más. Entonces uno dice, uno debe de ser flexible en estas cosas, no buscar la confrontación. Si por 3 días perdimos nosotros la oportunidad de tener una cuarentena estricta y que había un acuerdo de que era de 12 días, definitivamente nosotros creemos que es un exceso, digamos, ahora, de parte de no tener tolerancia. Secretario, pero la flexibilidad de la que habla del PCN en la Asamblea parece que termina más acercándolo al Ejecutivo que a los otros partidos, como decía. Les voy a poner otro ejemplo para que vea. Este tema de la aprobación de los fondos. ¿Por qué salieron esta semana los alcaldes quejándose porque que no han recibido el pago? Porque no lo han recibido. Ahora, ¿por qué no lo han recibido? ¿Ustedes han investigado eso? Bueno, porque al final lo que dice, las versiones que tenemos es, el ministro de Hacienda recibe fondos, ingresos corrientes y a partir de eso tiene que depositar el FODES. Es que estamos hablando de préstamos. Ah, estamos hablando del préstamo. Pero ese es otro monto. No, pero va un fondo para el FODES, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá dicen que hay un porcentaje para el FODES. Pero aprueban, la aprobación que tienen, lo que ellos aprueban es un préstamo, ¿verdad? Y lo distribuyen. Y el porcentaje que distribuyen, ellos lo dan en una cantidad. Y esa cantidad no representa el porcentaje que dice la ley. ¿Por qué? Porque no aprobaron todos los fondos. Ahí habían 30 millones que no aprobaron. Entonces quiere decir que ese monto no llega completo al Ejecutivo. Entonces, y le están exigiendo al Ejecutivo de que pague completo. Ahí es donde nosotros le decimos, miren, es falta de sabiduría de parte nuestra. Es una falta técnica incluso. Porque la Asamblea tenía la obligación de saber cuánto era lo que iba a ingresar con el préstamo que estaban autorizando y calcular el porcentaje adecuado que decía que iba para el FODES. Y no lo hicieron. Secretario, entonces, ¿para qué vamos nosotros a estar aprobando algo que sabemos que no va conforme a la ley? Y que iban a tener la justificación el Ejecutivo de decir, miren, no podemos pagarlo. El Ejecutivo le ha faltado algo. Ellos hubieran pedido la opinión jurídica de la Corte de Cuentas. Y yo le aseguro que la opinión de la Corte de Cuentas, en ese sentido, hubiera avalado la posición del Ejecutivo. Pero entonces, técnicamente, digamos, para usted como secretario general del PCN, las posturas del Ejecutivo, las que llegan a la Asamblea, son las más adecuadas para acompañar. No estoy hablando que sean las más adecuadas. Yo lo que le estoy diciendo en este momento es que ese porcentaje que aprobaron, ¿verdad?, de préstamo, tenía que ir de acuerdo a la ley que se había aprobado. Y no aprobar más fondos de lo que la ley le permitía. Entonces ellos calcularon mal el porcentaje del FODES de lo que autorizaron. Entonces, cuando uno ve errores de ese sentido, y uno los hace ver, porque nuestros diputados lo hicieron ver, Chico Merino lo expuso y le dijo, mire, están cometiendo un error. No lo escucharon. ¿Por qué? Oídos sordos. Oídos sordos. Entonces, vienen y lo amarran con el tema de Fomilenio. ¿Nosotros qué dijimos? Miren, saquemos el tema de Fomilenio aparte, porque ese es un compromiso del país. Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo los partidos Arena, FMLN, PDC? Unieron eso, ¿verdad?, y obligaron que el presidente, que había dicho que lo iba a vetar, ¿verdad?, lo tuvo que firmar por los compromisos del FODES. Porque si no, el gobierno estaba expuesto a que le pusieran demandas por no pago. Entonces, ahí es donde nosotros creemos de que debe de haber, de parte de todos los partidos políticos, ¿verdad?, un análisis más profundo de las cosas y no entrar en problemas como los que se han entrado ahora. Si ellos hubieran puesto la cantidad del monto adecuado del FODES, ¿verdad?,
el gobierno no tenía excusa para no pagarlo. Nuestros alcaldes lo están pidiendo. Nosotros estamos pidiendo que se pague el FODES. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa aquí y al regresar vamos a continuar con esta entrevista con el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez. Ya volvemos. Continuamos en esta entrevista con el secretario general del Partido de Concertación Nacional, el licenciado Manuel Rodríguez, que nos ha recibido para esta entrevista. Bien, estábamos hablando de la fracción del PCN en la Asamblea Legislativa. La fracción del PCN asume como una de sus prioridades darle gobernabilidad al gobierno del presidente Nayib Bukele. No es darle gobernabilidad, sino que hacer lo correcto. Mire, yo siento de que lo que detalla la Constitución de que debe de haber una cooperación entre los diferentes órganos no se está dando. Al contrario, tenemos un enfrentamiento que nunca lo habíamos visto. O sea, habíamos tenido enfrentamiento de partidos dentro de la Asamblea, pero hoy tenemos un enfrentamiento de órganos. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado y le decimos, miren, debemos de sentarnos, debemos de platicar, ¿verdad? Los tres presidentes deberían de reunirse. Tenemos ya 1 año y meses, ¿verdad?, de este gobierno y no ha habido iniciativa ni de parte de la Asamblea Legislativa, ni de parte de la Corte Suprema, ni de parte del Ejecutivo, de fomentar una reunión entre ellos, que puedan platicar, que puedan conversar de los problemas del país, que puedan buscar acercamientos. ¿Y no le parece que es difícil buscar estos acercamientos cuando, por ejemplo, tenemos episodios como los del 9 de febrero, en los que el presidente Nayib Bukele pues, presiona por una convocatoria de los diputados y finalmente entra a la Asamblea Legislativa acompañado de la Fuerza Armada? ¿No le parece que es difícil encontrar estos acercamientos con ese contexto? Fíjese que en ese momento sí, pero en el momento de la pandemia, no. Nosotros decíamos que ese tema se tenía que haber discutido después de que pasemos este problema de la pandemia. Nosotros vemos respuestas de sectores del gobierno, de los partidos políticos, de la empresa privada, que no van con el fin de ayudar y de cooperar y encontrar esos acercamientos. La respuesta ante una posición es una posición dura, es una respuesta dura. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, y eso es lo que nosotros estamos viendo. No hay palabras blandas, no hay respuestas blandas, sino que hay respuestas inmediatas y respuestas duras. Nadie quiere colaborar con evitar esta confrontación. Me llama la atención, volviendo un poco a las posiciones del PCN en la Asamblea, la fracción del PCN no acompañó el recomendable para la destitución del ministro de Defensa después de los sucesos del 9 de febrero. ¿Por qué no? Mire, usted pudo haber visto al ministro de Defensa en esos días. ¿Dónde andaba? Repartiendo alimentos. Las unidades llegaban y decían, y llevaban las bolsas de alimentos a la población y le decían, el ministro aquí anda. Ah, bueno, pero entonces, los hechos de... Lo maneja, pero no, a lo que voy. Esto se maneja también publicitariamente. No era el momento, digamos, ¿por qué? Porque mucha gente de la población vio, mire, el ministro aquí anda trabajando. Pero y mire, los políticos, diferentes. y los políticos lo están atacando. Cuando yo digo que no era el momento, era en este momento de pandemia. Para la pandemia el problema principal es salir de esta situación, buscar la reactivación, ¿verdad? Buscar la reactivación económica. Mire lo que está pasando ahora, ¿verdad? Estamos viendo a la gente en el terreno. Gracias a Dios, los niveles de contaminación han bajado. Ahora, secretario, entonces usted dice, bueno, no era el momento político ni publicitario, digamos. Pero usted sí está de acuerdo entonces en que el ministro de Defensa excedió sus funciones el 9 de febrero. Yo estuve ahí, yo estuve en la Asamblea. Cuando entró la Fuerza Armada, yo me salí. Salió conmigo detrás, salió Felisa.
y dando declaraciones en ese sentido. Nosotros no estábamos de acuerdo en eso. Ahora quiero decirle otra cosa. Nosotros como partido somos respetuosos del 125 de la Constitución. Nosotros dejamos libertad a nuestros diputados a que se expresen y que tomen posiciones diferentes incluso a la posición oficial del partido. Y eso es lo que nosotros estamos llamando y diciendo, miren, hay que dejar a los diputados que actúen no como bloque, sino que actúen conforme a lo que ellos piensan. Secretario, pensando en la Asamblea del 2021-2024, todo parece indicar que Nuevas Ideas va a entrar a la Asamblea con un buen número de diputados, aunque quizás no van a poder hacer mayorías simples en automático. ¿El PCN se ve haciendo alianza con Gana y Nuevas Ideas para seguir acompañando al presidente? Miren, nosotros nos vemos como haciendo alianzas con el pueblo, con los intereses del pueblo. ¿Pero cómo se expresa eso en la Asamblea? No, es que vale, hay posiciones de gobierno que nosotros no hemos estado de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Y que no hemos acompañado. ¿Cómo cuáles, secretario? Vale, mire, el tema, digamos, de la pandemia. La pandemia, nosotros llegamos a un momento que, mire, es necesario buscar la reactivación. Y usted pudo haber visto la posición de los diputados en las comisiones, que se estaba hablando que era necesario que la gente saliera a trabajar, que enfrentáramos la pandemia, que tomáramos las medidas de distanciamiento, ¿verdad? Pero que no podíamos dejar a la gente, especialmente que hay gente que ha perdido su trabajo, ¿verdad? Cerrarle las puertas. La economía se tenía que abrir. Y en ese sentido nosotros sí estuvimos en esa línea. Vuelvo a la proyección 2021-2024. Se ven, usted decía, haciendo alianzas con el pueblo, pero ¿eso se expresaría en alianzas con Gana y Nuevas Ideas? Mire, nosotros vamos a apoyar las medidas que beneficien a la población. Y esa es quizás la equivocación que ha tenido algunos sectores, que nos quieren ver o nos quieren hacer ver como un partido que estamos apoyando una determinada posición. Si el Ejecutivo trae posiciones lógicas, aceptables, estratégicas, ¿verdad?, vamos a acompañarlo. Si la oposición presenta lo mismo, de igual manera. Y si nosotros los presentamos, va a ser producto de un estudio y lo vamos a presentar pensando en beneficio de la población. Y lo otro, definitivamente nuestro esfuerzo va a estar siempre en buscar la concertación y la conciliación entre las diferentes fuerzas políticas. Lo logramos en el pasado. Hicimos que se sentara Arena y el FMLN para discutir el tema de pensiones, que desafortunadamente el resultado no fue el que nosotros esperábamos, pero se sentaron, llegaron a acuerdos, se aprobaron préstamos, se superó el problema de la calificación de menos triple C. Vimos cambios, ¿verdad?, y se dieron muestra de que se estaba buscando solucionar los problemas. De la misma manera, nosotros, nuestra fracción va a seguir insistiendo en buscar esos acercamientos entre todas las fuerzas políticas. De acuerdo. Ahora, secretario, las encuestas de opinión hasta ahora le dan muy poca oportunidad en las elecciones de 2021 a los partidos como el PCN. ¿Teme que Nuevas Ideas y la popularidad del presidente Bukele les quite votos? Mire, nosotros a las encuestas no le tenemos mucha credibilidad como partido, y se lo digo por la historia. Nosotros cuando formamos Concertación Nacional 2011, septiembre, la encuesta nos daba el 0.001. Nos dijeron, no van a tener ni un diputado y no van a tener ni una alcaldía. El resultado fue diferente. En las elecciones anteriores, todavía como Conciliación Nacional, revise las encuestas. A nosotros nos dan el 0.1, 0.2, ¿verdad?, o 0.002. ¿verdad? Y los resultados son diferentes. ¿Sabe por qué? Porque nuestros diputados se identifican con la gente. Usted puede ver al diputado de Chalatenango. Allá anda en el terreno. Ahí está hablando ahorita con la gente. Lo conocen. Es el más marcado del departamento. Aguachapán, el más marcado del departamento. Cuscatlán, el más marcado del departamento. Entonces, ¿por qué motivo ve usted esos resultados y por qué motivo ve en las encuestas que bajan?
Vamos al territorio entonces. En 2018 usted denunció que Nuevas Ideas y Gana estaban comprando a estructuras del PCN en el territorio. ¿Temen que esto ocurra nuevamente? ¿Cómo van a evitarlo? Mire, nosotros fuimos de los pocos partidos que tuvimos elecciones internas presenciales. A nosotros no nos hubiera costado decir, mire, saquemos en un teléfono y que la gente vote por el teléfono. La gente asistió a las votaciones presenciales. El 94% asistió. Llegaron a votar de nuestra estructura. ¿Cuánto es la estructura, el padrón del PCN? Anda casi por los 9,000 personas. Pero llegaron a votar. O sea, no, todo el mundo dijo, mire, por la pandemia, ahora sí se tomaron las medidas. O sea, se hizo la votación durante el día, se fijaron horas para que llegaran a votar las directivas, digamos, de los cantones, las directivas del municipio, a qué hora iban a llegar, ¿verdad? Se les dio alcohol, se les dio mascarilla, ¿verdad? Y la gente llegó. Tuvimos la presencia de la estructura, o sea, nuestra estructura no se limitó a agarrar un teléfono y decir sí. Entonces, ya no ve la probabilidad de que ocurra lo que usted denunciaba en el 2018, que les estaban... Les voy a poner otro ejemplo. Mucha gente, después del problema de Nuevas Ideas, ellos tuvieron la elección una semana antes. Con los resultados, muchos se fueron a apoyar a las estructuras nuestras. Incluso gente que estaba participando y que se sintió molesta por el proceso de elecciones internas de Nuevas Ideas, ¿vale?, se han acercado. Gente de Arena que se sintió molesta también se han acercado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que andamos buscando no es simplemente de que participen y que se sumen al partido. Nosotros estamos buscando aún algo diferente. Primero, demostrar la apertura del partido. Usted va a ver el listado de candidatos que tenemos acá en San Salvador. Es gente nueva, gente que no ha participado en política. Ahora, corremos el riesgo de que estas personas no vayan a estar de acuerdo con la posición del partido. Sí lo corremos. Eileen Romero ha votado algunas veces en contra de posiciones del partido y no se le ha dicho nada. Al contrario, se le ha respetado. El jefe de fracción nuestra ha votado en contra de posiciones también fijadas por el partido y no se le ha dicho nada. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos el 125. Quiero hacerle dos preguntas más que son temas críticos para nuestro país y porque ya se nos está acabando el tiempo. Primero, el presidente ya ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales porque no obedece órdenes judiciales y también trata de evitar algunos controles constitucionales. Si tiene más poder en la Asamblea, usted, como secretario general del PCN, ¿ve un riesgo de un camino hacia un régimen mucho más autoritario y mucho menos dialogante? Mire, yo sí creo de que los diputados que resulten electos van a tener un compromiso quizás histórico en este momento, porque nosotros sí vamos a seguir haciendo los llamados de unidad nacional, nosotros sí vamos a seguir haciendo los llamados de respeto a la Constitución, nosotros vamos a continuar en nuestro esfuerzo, ¿verdad?, por proteger la democracia, por proteger la república, ¿verdad? Eso sí lo vamos a hacer. No debemos asumir a la fracción del PCN en el futuro ni la actual como una fracción automáticamente aliada al gobierno. Mire, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos sabido hacer, buscar la unidad nacional. Ahora, ¿qué repercusiones tiene para el país en su relación con los Estados Unidos que el presidente sea abordado tanto por el ala conservadora como por el ala demócrata del Congreso? ¿Cómo observa estas implicaciones? Bueno, esta semana nosotros vimos al embajador de los Estados Unidos cediendo a un salvadoreño, como es el ingeniero alemán, que le repito, muy bueno. Al frente de ANDA. Presidente de ANDA, en una institución bastante cuestionada, ¿verdad?, no solamente en esta administración, sino que en todas las administraciones ha sido cuestionada, pero vemos, digamos, la cooperación en ese sentido que cede a un gerente que conoce los temas, ¿verdad?,
para que venga a colaborar directamente con el gobierno. Aunque Eso el no lo habíamos embajador visto. no es necesariamente representativo del Congreso. Sí, así es, pero eso no lo habíamos visto nosotros hacia atrás, no lo habíamos visto. Vimos la juramentación de una nueva embajadora de El Salvador en Washington. Yo desconozco si Milena ha pedido permiso, porque ella es diputada propietaria. Ella no puede tomar una posesión de un cargo si no tiene la autorización de la Asamblea Legislativa. Y recordemos el caso, y solo para recordarlo, el caso de Osiris Luna. A Osiris Luna lo nombraron viceministro y tuvo que salir de viceministro porque no se le autorizó la Asamblea. Y para cerrar y que no nos quede pendiente esta respuesta, ¿cómo ven las implicaciones de los pronunciamientos, de los llamados directos del Congreso de los Estados Unidos, bueno, de miembros del Congreso de los Estados Unidos al presidente Bukele? Sí, bueno, usted lo acaba de decir, de miembros del Congreso. Mire, nosotros hemos visto llamados de miembros del Congreso, no solamente a este gobierno, lo hemos visto también para otros gobiernos, y llamados de investigación, llamados a que se cumpla, digamos, la parte de la legislación. Eso lo hemos venido nosotros viendo en el tiempo. Y eso no quiere decir que no hay que escucharlos. Sí hay que escucharlos. Ahora, no es una posición del Congreso de los Estados Unidos, es una posición de miembros del Congreso. Y en ese sentido merecen respeto, pero no tiene el peso que fuera una posición oficial del Congreso. De acuerdo. Vamos a cerrar aquí esta entrevista y quiero agradecerle al secretario general del Partido de Concertación Nacional, Manuel Rodríguez, por recibirnos para conversar sobre la fracción del PCN ahora y también cómo ve el rol de la fracción del PCN en el 2021. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad que nos dan. Esperamos de que nos tomen en cuenta nuestros candidatos a alcaldes y a diputados en los futuros programas, para que ustedes puedan constatar a viva voz de las personas que pueden estar, si tienen el apoyo de la población en la Asamblea Legislativa, cuáles van a ser las posiciones que ellos pueden tomar sobre temas importantes como aborto, como sí a la vida. Ya vamos a empezar otra entrevista con esas posturas que está trayendo a la discusión. Sí, muchísimas gracias. Bueno, así cerramos. Gracias por acompañarnos en la entrevista. Continuamos en Focos. Bienvenidos al Espacio Internacional de Focos. El viernes 18 de septiembre falleció Ruth Bader Ginsburg, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La jueza liberal fue un apoyo clave para la conquista de derechos de las minorías en los Estados Unidos. Esto ha obligado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nominar a un nuevo juez para que llene la vacante que dejó Ginsburg. Esto solo a pocas semanas de la elección presidencial donde Trump no es favorito. Si Trump termina eligiendo, se presume, seleccionará a un juez conservador, conformándose una Suprema Corte de 3 liberales y 6 conservadores. ¿Cómo esto afecta a los derechos de las minorías, incluidos los migrantes centroamericanos? Para conversar sobre el tema, enlazamos hasta Washington, D.C. con Catherine Valencia, abogada de la Fundación para el Debido Proceso. Bienvenida a Focos, Catherine. Muchas gracias por la invitación. Bien, para comenzar, ¿qué impacto ha tenido la muerte de la magistrada liberal Ruth Ginsburg y por qué esta vacante se convierte en un problema en este momento? Pero por supuesto, su fallecimiento significa que hay una vacancia en la corte, entonces hay mucho en juego porque la magistrada Ginsburg era un voto confiable en el bloque liberal. Como con cualquier juez o jueza, no fue siempre posible decir de antemano cómo iba a votar, pero ella fue nominada por un presidente democrático, el presidente Clinton, en el 93, y generalmente votó por las causas que se puede decir eran liberales. En el momento en que falleció, la corte era dividido entre cinco magistrados conservadores nominados por presidentes republicanos y con 4 magistradas y magistrados más liberales nominados por
por presidentes democráticos. Si con el fallecimiento de la señora Ginsburg, si se puede reemplazarla con un conservador, sería obviamente mucho más fácil que los casos ganen con una perspectiva conservadora. Debo decir que en particular se preocupa por los derechos reproductivos de las mujeres, que se podrá llevar un caso que toca los derechos reproductivos del derecho al aborto ante la Corte Suprema, y que quizás sin una jueza así como Ginsburg, que se podrá restringir estos derechos. Ahora bien, ¿qué tan probable es que sea finalmente Trump quien tenga que nominar, seguramente, a un juez conservador y no el demócrata Joe Biden, quien se perfila como ganador de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos? Sí, es una buena pregunta, porque parece cada vez más probable que la persona nominada por Trump podrá acudir a este puesto. Sería muy rápido que el proceso es que el presidente nomina a un candidato para la Corte y el Senado votó en favor o en contra de su candidatura. Y parece cada vez más probable que Trump va a poder hacer eso, porque el Senado es controlado por los republicanos y hay un número suficiente de senadores que han dicho que sí están abiertos a llevar a cabo audiencias a lo antes posible para poder confirmar la persona nominada por Trump. Es curioso porque en el 2016 hubo una situación más o menos parecida. El magistrado Scalia, conservador, murió en febrero de ese año, y fue un año electoral. Pero lo que dijo entonces el presidente Obama, nominó o quería nominar su candidato, pero el Senado controlado por los republicanos dijo que, bueno, es un año no electoral, no podemos hacer eso. Fue unos argumentos bien novedosos, y ahora estamos en una situación que estamos unas semanas, como usted dijo, antes de la elección, pero se han cambiado su postura los republicanos en el Senado. Como dije, hay un suficiente número para poder votar en la persona nominada por Trump. ¿Por qué una conformación de mayoría conservadora en la Suprema Corte puede afectar a derechos ya ganados por las minorías en los Estados Unidos? Sí, es una preocupación real para las personas más liberales en este país, porque sería, mucho más fácil. Como dije antes, se vio muchos casos 5-4. De vez en cuando el presidente Roberts votó en contra del gobierno republicano, pero el magistrado Roberts solía votar en razones muy técnicas. Y se dice que si hay 6 jueces conservadores, hay más espacio para los litigantes republicanos para promover sus causas. Se pueda, por ejemplo, hacer hasta errores técnicos sin importar mucho si hay este espacio, si solo necesito 5 de los 6 conservadores para votar en su favor. Y se preocupa en particular sobre el derecho de votar. En los años recientes han sido muchos casos, o varios casos ante la Corte Suprema, que han en efectivo restringido el derecho de votar, en el sentido que ha impactado principalmente las personas afroamericanas en este país. Entonces se preocupa que eso podrá ir aún más allá, que la Corte podrá permitir que al nivel estatal que se restringe el derecho de votar de nuevo en efecto, creando dificultades para las personas afroamericanas. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con la lucha por los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, como el programa DACA, con una posición más conservadora ahora en la Corte Suprema? ¿Será este un obstáculo difícil de superar para los migrantes? Sí, podría ser, en relación con el programa DACA que usted mencionó, que proteja y da algunos derechos a personas sin papeles en este país, quien migró a los Estados Unidos cuando eran muy jóvenes. Se llaman Dreamers, y el presidente Obama instaló un programa DACA para protegerlos, y esto fue solo hace unas semanas que fue litigado de nuevo ante la Corte Suprema, y la magistrada Ginsburg votó para mantener el programa, y fue un voto 5-4. Entonces, por el momento, los Dreamers son protegidos y el programa DACA sigue en existencia,
pero en este caso el voto realmente era muy, muy técnico y lo que podría pasar es que el gobierno republicano podrá, o los funcionarios republicanos o la administración Trump podrá intentar litigar el caso de nuevo y con 6 magistrados conservadores es bien probable que podrá eliminar el programa DACA. También hemos visto mucho litigio ante la Corte Suprema en relación con lo que está pasando en la frontera, con la separación de niños y niñas de sus padres y la Corte Suprema ha tenido un rol clave en ese sentido y de nuevo es algo que seguramente la comunidad de inmigrantes y las personas que están aliados con ellos van a estar bien preocupados sobre lo que podrá pasar o lo que podrá permitir en la frontera con una nueva confirmación de la Corte Suprema. Ahora bien, y finalmente, ¿qué rol debe jugar la ciudadanía para presionar, para mantener el equilibrio en la Suprema Corte, el tribunal más importante del país? Y si hay todavía posibilidad de evitar este desbalance. Por el momento, muchas personas están enfocadas en presionar al Senado o a algunos senadores moderados que no voten en favor de la persona nominada por Trump. Creo que ya hemos perdido la batalla sobre si van a presentar la candidata o si van a llevar a cabo audiencias. Parece que sí, eso pueda pasar, pero todavía es posible que solo se necesitan 50 votos para poder ganar, porque en el caso de empate, el vicepresidente Pence votaría para avanzar la candidatura. Entonces, si se puede enfocar en un par de senadores, es posible que podrá lograr que algunos dicen no vamos a votar para la persona nominada por Trump. Pero en caso de que eso no pase y se logran instalar una persona más conservadora, le toca litigar muy bien y hay una sociedad civil muy fuerte aquí que lucha por los derechos constitucionales. Seguramente podremos ser una época difícil, pero confiamos que bueno, las activistas y los abogados constitucionales puedan luchar por los derechos para proteger las minorías y los inmigrantes y otras personas vulnerables. Bien, muchísimas gracias, Catherine. Muchas gracias, ha sido un gusto. Así concluimos nuestro segmento internacional. Para ver esta entrevista y todo el contenido de Focos, puedes ir a focostv.com. La migración no es un fenómeno nuevo, es un derecho. Pero muchas personas se ven forzadas a migrar por la violencia, la pobreza, la discriminación. La migración debe abordarse con un enfoque integral, desde sus causas estructurales. Migración, el rostro oculto de la desigualdad. Yo me vi obligada a emigrar porque en ese momento no tenía ni un peso en mi bolsa y no tenía trabajo. Y pensé de que estando en otro país iba a ser diferente, pero no. Ahí fui a sufrir más. Una madrugada de finales de junio de 2018, Ana se despidió de sus hijos. Los entregó a su abuela para que los cuidara y emprendió el viaje hacia un país desconocido. Sí, es algo que duele mucho. Saber que uno va a dejar a sus hijos. Pero en el momento me hice fuerte. Cuando tomó la decisión de emigrar, Ana tenía 4 meses buscando empleo y estaba desesperada. La fábrica de licores donde trabajaba quebró y el dinero que recibió como indemnización se había acabado. Los gastos en su hogar se acumulaban. Fue una experiencia bien horrible. Saber que tenía que pagar escuela para mis hijos, saber que tenía que comprar leche para mi hija porque estaba pequeña. Llega el momento donde un familiar me dice que en Belice había trabajo,
de que me iban a mandar el pasaje para poder irme, que me tenían trabajo y que allá era todo diferente. La historia de Ana es la de miles de mujeres que cada año dejan el país buscando mejores empleos e ingresos para hacer frente a las necesidades de sus familias y a las de sus hijos e hijas. Según un estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la mayoría de mujeres migrantes son jóvenes entre los 18 y 35 años, jefas de hogar que se encontraban desempleadas cuando decidieron dejar el país. Según la Encuesta Nacional de Migración y Remesas, los factores económicos son los principales motores de la migración salvadoreña, por encima de otras causas tan importantes como la inseguridad y la reunificación familiar. En el caso de las mujeres, la desigualdad estructural en el acceso a las oportunidades económicas y sociales profundizan las condiciones que las motivan a dejar el país. En términos de las condiciones salariales, encontramos que hay cerca de un 15, un 20% de la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo cual también condiciona los niveles de ingresos de la población. Y hay un porcentaje muy importante de este trabajo que realizan las mujeres que no es reconocido, que no es tampoco visibilizado y no es remunerado, que está asociado a todas las actividades necesarias para garantizar la actividad económica y garantizar la vida. En términos de empleo, cerca del 50% de las mujeres ocupadas en el país lo hacen en el sector informal, lo cual significa que no tendrán o que no reciben ingresos suficientes. Sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de acceso a servicios fundamentales, y también no gozan de protección social. Entonces, en estas condiciones, para las mujeres, la decisión de migrar, sobre todo si tienen a su cargo el hogar, la familia, se vuelve determinante y la migración se convierte en la única estrategia, la única alternativa para lograr mayor bienestar, para lograr mayor movilidad social. En Belice, Ana obtuvo trabajo como cocinera en un restaurante, con el que podía enviar cada semana $50 a su familia. Además de este bajo ingreso, debía enfrentar cada día situaciones de discriminación y vivir con el temor a ser detenida. Ahí en Belice llega bastante migración. Entonces es bien difícil cuando uno está indocumentado porque se lo llevan preso, lo arrestan. Yo de mi parte sí sufrí mucha discriminación porque allí ellos hablan el inglés y pues aquí uno, pues el español. Entonces si uno llegaba a comprar a una tienda, a un súper, a uno no lo atendían de buena manera. Esta exclusión fue la que llevó a Ana a cruzar la frontera hacia México, donde hablan español, y pensó que ahí se sentiría más cómoda. Pero eso de cruzar es bien feo, porque cuando me pasan para México me toca pasar por un lago, me llevan en una lancha. Y solo montes, unos lagos bien feos. Pues mi temor era que me agarrara migración, que me enviaran a prisión, o que el del taxi me fuera a hacer algo. Uno nunca sabe. Ana no estuvo mucho tiempo en ese país, pues su salario semanal de solo $47 no era suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia. Entonces comenzó a ahorrar cada centavo para volver a estar junto a sus hijos. Entraba un turno de 7 a 3 y el otro de 3 a 11 de la noche. Trabajaba corrido. Y había también días donde sí había un turno que no lo trabajaba, limpiaba casas. 4 meses después de dejar su casa, Ana regresó a El Salvador. Y llegué bien temprano. Y cuando llego aquí a casa, solo recuerdo que sale mi bebé. Y lo primero que hace es, dice, al fin llegó el bus, el que te fuiste. Y en ese momento dije, no, pues, nunca más yo me voy del lado de mis hijos. Nunca más.
El amor a su familia y las situaciones difíciles que vivió en el extranjero convencieron a Ana de retornar, pero las condiciones que la obligaron a dejar el país siguen vigentes. Expertos advierten que se profundizarán con la crisis económica que derivará de la pandemia por COVID-19, obligando a muchas mujeres a seguir arriesgando sus vidas en la búsqueda de oportunidades para ellas y sus seres queridos. Estas condiciones que no son nuevas, digamos, han sido un factor determinante en la decisión de las mujeres a migrar. Eso, tanto como la situación de violencia que viven las mujeres, que lejos de minimizar o reducir, va en incremento. Y ahora más con el tema del confinamiento. Creemos que hay que incluir el enfoque de género de manera más transversal en todas estas medidas que se están adoptando, sobre todo para lograr medidas inmediatas de alivio económico para asegurar la no discriminación de las mujeres, que las mujeres pues logren seguridad alimentaria, el goce de todos sus derechos, es decir, que se traduzcan en acciones afirmativas para asegurar que las mujeres gocen de sus derechos, que no se queden atrás en el desarrollo, que ya sabemos que toda esta situación de la pandemia va a profundizar las condiciones de desigualdad. Después de que pasé todo eso, hoy me siento feliz de estar con mis hijos, feliz de estar aquí en este pequeño changarro. Siento una mujer valiente, una mujer que mira hacia adelante. Me siento feliz, la verdad.